Vamos a tener el honor de conversar y seguir comentando sobre la felicidad en el mundo. Vamos a tener una presentación que va a realizar el director de Exponencial, don Klaus Schmidt-Hebel, quien es economista, PhD en Economía del MIT, actualmente profesor titular de la Universidad del Desarrollo y Pontificia Universidad Católica. Y a Martín Carrasco, economista, magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente profesor investigador de la Universidad del Desarrollo. Bienvenidos a su casa. Mil gracias, Marcela. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Felices de que estén acá todavía y tantos que nos tienen la paciencia de escuchar la séptima presentación de la tarde, que no es la última porque vamos a después tener conclusiones y creo que hemos aprendido, ¿no es cierto?, de conferencia por parte del prorector Ernesto Silva. Esta presentación refleja la colaboración improbable entre un millennial y un baby boomer. La gran virtud de trabajar con Martín es que yo creo que nos complementamos bien. Él pone la inteligencia y la pasión, yo coloco algo de experiencia y algo de conocer el mundo quizás. Volvemos a la economía de la felicidad. Tocamos muchos tópicos distintos que lograron la felicidad hoy día, en este día. Magníficas exposiciones sobre filosofía, sobre economía y administración, sobre psicología, neurociencia recién en la última charla magnífica que escuchamos. Y ahora volvemos a lo terrenal básico que es la economía. Yo voy a hablar fundamentalmente en esta charla que tenemos compartida la presentación con Martín, que va a hablar un poco más adelante. Volvemos a la pregunta ¿qué es felicidad? Que voy a pasar muy rapidito porque ya todos han hablado de esto. Voy a hablar de medidas en el sentido de measurement, de medir la felicidad. Voy a hablar luego, y creo que lo toma Martín eso ya, de ingreso y felicidad, va a hablar Martín. Y luego, más allá del ingreso, otros determinantes de la felicidad en la tradición de la investigación económica y en lo que nosotros colaboramos en cuanto a investigación nueva recientemente. En el mundo eso, y luego nos hacemos la pregunta, ¿es Chile diferente al mundo? No solamente diferente en cuanto al datito mismo de felicidad y la salud y la educación y otras variables, sino que en la relación causal de los potenciales determinantes somos distintos en Chile en sus efectos sobre la felicidad que el resto del mundo. Y con un par de conclusiones va a cerrar también Martín. Partimos con la felicidad y ciertamente no voy a repetir estas dos tensiones que hay en sus dos acepciones, hedónica y eudaimónica. Lo que sí voy a hacer es que nosotros hacemos una simplificación terrible. My apologies, Lorraine, because you explained to us very well this morning why well-being is different from simple happiness. We will assume it's the same. Nosotros vamos a suponer que nuestras medidas son indiferenciadas en las encuestas correspondientes del Gallup World Poll respecto de las preguntas si se pregunta por felicidad. Se pregunta por felicidad, pero la gente lo puede interpretar como sinónimo de bienestar o satisfacción con la vida. Y hablamos mucho, Bután, este gráfico lo hemos visto varias veces ya. ¿Por qué lo rescato una vez más? No sé cómo funciona el cursor aquí, pero ahí está un cursor mini verde. Gross National Happiness está basado en 9 pilares. ¿Por qué quiero destacar una tercera vez en este día? Porque nosotros vamos a identificar no las variables psicológicas, las cuales hablaron nuestros colegas brillantemente en todas las charlas que nos precedieron, sino que hablamos de living standards y vamos a hablar de salud y de educación y de gobernanza nacional y las instituciones en nuestra investigación. Y por eso quiero rescatarlo, porque los butaneses se concentran en la dimensión psicológica, incluyendo meditación y enseñar meditación a los niños pequeños en primero básico y segundo básico en todas las escuelas de Bután, hasta las variables tradicionales del mundo occidental, que son educación, salud, no solamente en el mundo occidental, en todo el mundo hoy día las políticas públicas apuntan a educación, a salud, instituciones,
y ingreso también, por supuesto. La economía de felicidad, yes, you have come a long way as a subfield of economics or as a field of economics since the 70s. You are not a baby anymore. No es un gran field de la economía. Yo creo que estamos todavía a décadas de que se da un premio Nobel a la felicidad, un economista reputado en la felicidad, porque es un campito muy pequeño en la economía. Los premios Nobel, vamos a hablar de ellos de esta semana. De esta semana se conceden por preguntas más amplias y por subcampos más amplios. Pero bueno, esto empezó con un hombre muy brillante, que es Richard Easterlin, que identificó relaciones sorprendentes entre ingreso y felicidad. Freeman más adelante entre productividad agregada, productividad del trabajo y felicidad. Blanche Flower Oswald entre empleo y felicidad. Helliwell, vamos a hablar varias veces de Helliwell y su asociado un poco más adelante. ¿Cuál es la relación entre instituciones y felicidad? Muy importante. Mejores instituciones llevan a sociedades más felices y luego a personas y familias más felices. Y luego desigualdad de ingresos y felicidad. Andrew Clark, acá presente a nosotros, tiene un clásico paper con su coautor D'Ambrosio del 2015, hace 9 años atrás, donde investiga esa relación. Bienes públicos y felicidad. Mayor seguridad. Ausencia de seguridad produce infelicidad. Qué respuesta más obvia, ¿no es cierto?, en nuestro chilito de hoy. Pregunta abierta. ¿Cuáles son los efectos conjuntos, no por separado, entre potenciales determinantes de la felicidad como son el ingreso, la desigualdad, la educación, la salud, las instituciones, la gobernanza, la democracia, la libertad de prensa y la felicidad? Esa es la respuesta clave de esta presentación y la investigación que estamos conduciendo con Martín en los últimos meses. Ahora, acá hay libros clásicos y estudios clásicos. Mencioné uno ya, un libro clásico que me motivó a hacer esta conferencia en gran medida, The Origins of Happiness by Andrew Clark and Co-Authors. Otro libro clásico reciente, ese del 2018, es el de Easterlin, ahí el azul, An Economist's Lessons of Happiness. Si alguien quiere pasarse una buena tarde, un libro fácil de leer para una audiencia amplia, de todo lo que aprendió Easterlin en toda su investigación de 50 años, este libro del año 2021, lo recomiendo, es para un público general. Y acá, por supuesto, está del Center for Bhutan Studies en Bután, este magnífico guía que construye el índice para guiar las políticas públicas de Bután hacia la felicidad nacional bruta y que luego tomó Naciones Unidas 20 años más tarde. Y finalmente hay un reporte anual que lo hacen Helliwell et al. Es importante responder quiénes son los et al, sus coautores. Jeff Sachs, Columbia University, and the Earth Institute, que dirige ese estudio anual. Richard Layard, I think he's always on the shortlist for a Nobel Prize in Labor Economics, or not, maybe not anymore, I don't know. Y varios autores más. Y Helliwell, por supuesto. Helliwell aparece primero porque la H viene antes de los otros apellidos. Es un gran reporte, sale anualmente hace 20 años. Y no solamente trae los datos sobre el Gallup Poll de Happiness en todos los años que se publica sobre todos los países, sino que además trae nueva investigación estadística, econométrica sobre determinantes de felicidad. Nos motivó a nosotros a hacerlo. Nosotros lo hacemos un poquito distinto, hay una diferenciación ahí que yo creo que si tenemos tiempo podemos explicarla. Esos libros son fundantes y fundamentales para esto. Nuestro trabajo es Work in Progress, Worldwide Happiness. Va a ser un paper circulable de acá, ¿cuándo, Martín? Un mes más. Bien, ¿qué hacemos acá? Analizamos determinantes de la felicidad del mundo a partir de un modelo teórico simple, nuestro, simple, microeconomía, equilibrio general. Es decir, el fondo de equilibrio general microfundado, si eso le dice algo a alguien, a los economistas acá en la sala, que somos como 7, yo creo que sí nos dice algo, no somos más. A partir de ese modelo teórico motivamos la especificación empírica para ir a los datos del World Gallup Poll para un panel mundial, y esto que es interesante, de más de 100 países durante los 17 años sobre los cuales se han recolectado datos, del 2006 al 2023.
Nos preguntamos, ¿cuál es la relación de felicidad con ingreso? ¿Más lucas es más felicidad o no? Esa es la pregunta. ¿Y qué relación tiene con distribución del ingreso? ¿Y qué relación tiene con educación? Niveles de años de educación por promedio en el mundo, en el país correspondiente, y con los niveles de salud y con las instituciones. Esa es nuestra pregunta de la investigación que compartimos con ustedes. Ahora, tengo que hacer referencia al premio Nobel de esta semana. A las 8 de la mañana, hora de Estocolmo, este lunes, recibieron la maravillosa llamada de Estocolmo, como se llama, al menos en economía, esta llamada, del Comité del Premio Nobel de Economía, estos tres magníficos coautores que han empujado una agenda de investigación de 25 años sobre la relación que hay entre instituciones y prosperidad. Nosotros no vamos a hablar de prosperidad o desarrollo económico en esta charla. Nosotros vamos a hablar de felicidad, pero por supuesto que hay una cierta relación que voy a explorar un poquito más adelante entre prosperidad, crecimiento económico, ingreso y felicidad. Ellos no estudian felicidad, ellos estudian desarrollo económico y social a través de un desarrollo institucional a lo largo de la historia de los últimos 500, 800 años de la humanidad. Lo que es interesante, pues son modeladores, economistas matemáticos y a su vez historiadores, que es una combinación rara en nuestra profesión. Brillantes mentes, muy contentos quedamos con este premio Nobel que se dio a estos colegas, que son MIT y Chicago. Tengo que decirlo, por supuesto, porque yo soy MIT y admiro mucho a Chicago. Medidas de felicidad, ¿cómo la medimos? Lo expliqué esta mañana en el caso del Gallup Poll. Imagínese una escalera de 0 a 10, 0 es la menor felicidad, 10 es la mayor felicidad. Por favor, señor ciudadano de Chile, Afganistán o Chad o Estados Unidos, responda a la pregunta. Usted en una escala de 0 a 10, ¿cómo se autoclasifica? Check, respuesta, 5,4, 9, 2, esa es la respuesta. Juntamos la respuesta, nos da el promedio nacional, los 2.000 personas representativas, ¿no es cierto?, en esa muestra. Hay otras muestras más, hay otros estudios más. Ahí arriba está la encuesta mundial también del World Value Survey que pregunta de 1 a 4. La escala es distinta y el 1 es la más felicidad y 4 es más baja. Lo contrario del orden ordinal, valga la redundancia, que usa el Gallup. Finalmente hay también encuestas regionales. Eurobarometer le pregunta esto a los miembros de la zona euro. También de 1 a 4, pero el más satisfecho, ¿no es cierto?, con la vida es el número 4. Y finalmente hay encuestas locales. Y en Chile tenemos la CACEN. Y acá le rindo un sentido homenaje al profesor Joaquín Lavín, que cuando fue brillante ministro de Desarrollo Social hace una década atrás, introdujo la pregunta, la encuesta en la CACEN, que se le pregunta a 90.000 personas, en ese momento Dios se le pregunta a más personas, ¿usted en una escala de 0 a 10 es feliz o no es feliz? Gracias, Joaquín, por hacer esa pregunta, porque nosotros explotamos tus datos, no los tuyos. La respuesta que tuviste a tu pregunta, de la CACEN 2013, porque lamentablemente en las CACENes posteriores no se preguntó más esta pregunta, pero solamente en la CACEN, con esa muestra tan larga, 90.000 personas, del año 2013. Pero dice algo y la vamos a explotar esa encuesta. Ahora, los economistas siempre dudamos metodológicamente lo que hace nuestra competencia, los otros economistas, y por tanto nos preguntamos preguntas sobre los datos. ¿Son estables las respuestas que dan las personas en el tiempo? Quizás las respuestas más dependen de las emociones del día nomás. Sí, es verdad. ¿Son válidas las medidas personales y subjetivas de felicidad? Son subjetivas. ¿No será mejor tener un juez externo que diga, mira, este señor que tiene un ingreso mediano bajo y no tiene familia y vive medio solo, tiene una felicidad de 2.0? ¿Es válido eso o es más válido si nos pregunta a nosotros a cada uno? Bueno, en general la literatura ha descartado un poquito las evaluaciones de jueces externos. Distinto es preguntarse, por supuesto, repito, las condiciones socioeconómicas objetivas que tiene una persona y cómo influye en su nivel de felicidad. Eso nos preguntamos con Martín y se pregunta en la literatura. Pero
Los datos mismos de felicidad, yo creo que hoy día la visión es dominante en la profesión de que deberían provenir de el Gallup Poll o otro poll o la Caseno o lo que fuese, con declaraciones autorreportadas, subjetivas de la propia felicidad. Ahora, hay distintas definiciones de felicidad entre personas y países, sin duda que hay distintas, pero para estas distintas definiciones, satisfacción con la vida, bienestar, el último mes, hace un año, a lo largo de su vida, en la práctica los determinantes de felicidad son similares, Y eso lo dice Easterlin en su libro. Los numeritos, país más feliz del mundo el año pasado, Finlandia. Ahora, hay muy poca diferencia en 7,8 creo yo de Dinamarca, Islandia, Suecia, Países Bajos, Noruega, Luxemburgo, Suiza, Australia y Nueva Zelanda. ¿Qué pasa con estos 11 y 10 países? Cada vez que hacemos una investigación, y hemos hecho mucha con Martín en temas distintos, determinantes del crimen, y comparaciones de Chile con rankings internacionales, los países top 10 son top 10 en todo o en casi todo. La única carencia que tienen, a excepción de Nueva Zelanda quizá, no tienen palmeras y no tienen playas en el Caribe. Pero el resto de los indicadores que hace una sociedad ser próspera, desarrollada, estable, buena distribución del ingreso, democrática, concho, ausencia de corrupción, son los países top 10 del mundo. Y son siempre los mismos. Con alguna variante, a veces el 9 pasa a 11, el 10 pasa a 8. Pero si nos quiere comparar con realmente la punta mundial en casi todos los indicadores políticos, económicos, sociales, institucionales, lo que ustedes quieran, y felicidad. Son esos los top 10. ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está Alemania? Un poquito más abajo. Niveles como 12, 18, 20, 13, 11, dependiendo de la variable que estamos mirando. ¿Dónde está Chilito? 38. ¿38 de cuánto? 155. 38, 155. No está tan mal y como mostramos en la mañana con un nivel de 6.7. 3. 6.3 no está tan mal. Ahí está además, 6.3. Argentina, muy cerca de Chile. Y Venezuela, los venezolanos, no obstante sus condiciones, no obstante que 8 millones han huido de la dictadura represiva, violadora de derechos humanos del señor Maduro, el resto que quedó en Venezuela se declara como relativamente feliz en un nivel de 5,5 o algo así. El país más infeliz del mundo, Afganistán. No es sorprendente. Y hasta que acá los dejo porque la parte complicada ahora la sigue mi coautor Martín Carrasco. Bueno, no es fácil presentar después de Klaus. Siempre le sale muy bien. Para suerte mía, hoy día somos una especie de amigos inseparables que hasta incluso presentamos nuestros papers juntos. Cuando nos invitaron a presentar o hablar de felicidad, de hecho, hablar sobre un tema interdisciplinario no es trivial. Ahora, felicidad creo que nos pone una tarea aún más difícil a los que presentamos, como que de alguna manera uno tiene que estar muy feliz o estar sonriendo para tener cierta credibilidad. Así que si sonrío harto es porque estoy muy feliz de estar acá y para que me crean lo que les voy a mostrar ahora. Si no, sería como creerle a un economista con pelo largo, que sería raro, ¿no? Bueno, básicamente tomo la idea de Klaus que podemos medir felicidad y lo podemos hacer bastante bien. Ahora, como economistas, ¿qué es lo que hacemos? Es relacionar este número que reportan los países con distintos agregados o distintas medidas macroeconómicas en nuestro trabajo. No es que estemos obsesionados con el ingreso, pero la primera relación es ¿qué pasa con el ingreso? ¿Es cierto que países con ingresos más altos reportan un número mayor? Y esto lo respondió Richard Easterlin en el 73. Y básicamente, para más o menos entre 9 o 15 países, dijo, hey, esta relación no es trivial y constituye una paradoja, que básicamente dice que en un instante del tiempo, piensen ustedes un año, ¿ya? Vamos a ver que países más ricos son aquellos que reportan un mayor número de felicidad, son más felices. Ahora,
La segunda parte, lo que hace que sea una paradoja, es que en el tiempo, sin embargo, no vamos a ver una relación entre felicidad e ingreso. Vale decir, puede ser que la economía crezca y la felicidad no. Otra cosa interesante de Richard, que creo que apoya mi punto de que hay que estar muy feliz presentando, es que en todas sus fotos aparece sonriendo. Y en la que no aparece sonriendo, aparece con un globo que sonríe. Así que creo que estoy bien en esa teoría. Ahora, esto que parece abstracto lo vamos a llevar a estos datos. En un instante del tiempo, corte transversal, si es que les parece, tenemos esta relación. En el eje vertical, felicidad; en el eje horizontal, la medida típica de ingreso, PIB por habitante. ¿Y qué año elegimos? Ninguno en particular, sino que el promedio de nuestra muestra. Fíjense la relación. Bastante evidente que en la medida que el ingreso aumenta, vemos que los países reportan un mayor nivel de felicidad. Arriba, a la derecha, están los top 10. Chile está más o menos al centro. Y esa es la primera parte de la paradoja. Veamos si se cumple la otra parte. Y para eso hicimos el siguiente ejercicio. Tomamos el promedio de felicidad y el promedio del ingreso o del PIB per cápita mundial. Miren lo que pasa. Si veo el crecimiento del 2006-2023 del PIB por habitante, básicamente el promedio de crecimiento fue un 2%. Coherente con un mundo que crece 3% y su población un 1%. ¿Qué pasa con la línea azul, que es la felicidad promedio del mundo? Pues ya pueden inferir que el crecimiento es básicamente cero. ¿Sí? Entonces, de alguna manera esto apoya la idea de Easterlin, que en un instante del tiempo vemos una relación positiva, pero si lo observamos a través del tiempo, esta relación no se da. ¿Okay? Ahora, lo que quisimos hacer es una especie de doble clic en esta paradoja. A mí al menos me parece un poco contraintuitivo pensar que un país de bajos ingresos o de mediano ingreso, si crece su nivel de ingreso, no le afecta en su nivel de felicidad promedio. ¿Sí? Y aquí lo que hacemos es adicionarle ciertos controles, si es que a alguien le interesa la parte más técnica. Controlamos por factores culturales que se mueven poco en el tiempo, o incluso shocks como la crisis financiera global o el COVID que podrían ensuciar esta relación. Y básicamente lo que encontramos es una relación de este estilo. Es un poco fea, pero ahora se las voy a explicar. Básicamente vemos que la respuesta de la felicidad promedio de un país respecto al ingreso, hay tres categorías de países que responden de manera distinta. Estos son estos tres grupos que, clasificación nuestra, países de bajo ingreso, de mediano ingreso y de altos ingresos. ¿Sí? Básicamente lo que encontramos es que países de bajos ingresos reportan un coeficiente de 1. ¿Sí? ¿Qué significa este 1? Que si crece el PIB per cápita en 1%, este numerito de felicidad aumenta en 0,01. Déjenme ponerlo en perspectiva. Un buen gobierno que crece en promedio su PIB por habitante en 4%, esta magnitud del coeficiente nos llevaría a pasar hoy día de esta posición 38 a algo más cerca a la posición 30. País como, por ejemplo, la provincia de Taiwán o Singapur, que es súper comentado. Ahora, Chile ciertamente no está en la categoría de países de bajo ingreso, sino que para nuestra clasificación está más o menos está en la mitad, con $25.000 de PIB per cápita. ¿Qué significa eso? Que este efecto que lo acabo de comentar se duplica. ¿Sí? Vale decir, si lo hacemos bien, crecemos en promedio un 4% del PIB por habitante, como lo hicimos del 2000 al 2006 o el 2010 al 2013, ya no solamente alcanzaríamos los países número 30, sino que nos llevaría más cerca a países cerca del número 20, como Alemania o Estados Unidos. Si lo hacemos mal, por el contrario, por ejemplo, 2014-2017 o 2022-2025, nos llevaría en la otra dirección, más cerca del 50 y del 60. Perdón por meter la política, pero algo tuve que haber heredado los 8 años trabajando con Klaus. Bueno, y a partir de $34.000, ¿qué es lo que encontramos? Que el efecto es cero. Entonces, lo que hacemos en este ejercicio fue revisitar la paradoja de Easterlin, en el sentido de que entiendo que en el largo plazo
entendiéndose a largo plazo, cuando uno lleva a niveles altos de ingresos, la relación entre ingresos y felicidad se pierde. Ahora, la literatura ha respondido a esta paradoja básicamente con 3 respuestas. Está un poco obsoleto decir la literatura, hoy día ChatGPT te lo responde instantáneamente. Pero un argumento que responde por qué se da esto es básicamente recurrir a los textos básicos de microeconomía. El famoso supuesto de utilidad marginal decreciente, que básicamente señala que la utilidad extra, felicidad extra que te reporta un consumo extra de un bien, va a ir disminuyendo. La utilidad del primer vaso de agua es mayor que la utilidad que te da el segundo vaso de agua. Y digo agua y no otro trago, porque podría revertirse. Una segunda explicación es la teoría del ingreso relativo. Básicamente, a los que les gustan los modelos micro, modelos tipo Duesenberry, que básicamente señala que lo que importa es el ingreso relativo y no el nivel de ingreso. Vale decir, si vemos que el PIB por habitante crece, crecemos todos con él, no cambia nuestra posición relativa, lo que hace que no afecte nuestro nivel de felicidad. Y por último, una teoría adaptativa que dice que un shock positivo del ingreso nos hace más feliz, pero luego nos adaptamos y volvemos a lo mismo. ¿Sí? Ahora, más allá del ingreso, obviamente trabajamos un modelo que fuera más allá de solamente ver la relación felicidad-ingreso. El modelo más simple que a uno se le pudiese ocurrir es un agente representativo que representa la economía, que trabaja en una empresa, y esa empresa le da un ingreso. ¿Okay? En nuestro modelo es trivial notar que si le da más ingreso, accede a mayor consumo, mayor utilidad. Ahora, quisimos complejizar esto un poco más y empezamos a agregar distintos agentes. ¿Para qué? Para incorporar la dimensión de distribución de ingresos. Acá, en la medida que la distribución de ingresos le otorgue más ingresos a los que lo valoran más, los que tienen menos ingresos, entonces en ese sentido vemos que mayor desigualdad va a tender a disminuir la felicidad. Técnicamente el efecto es ambiguo, pero son detalles más bien teóricos. Ahora, le agregamos a este modelo otros componentes. Instituciones. Las personas valoran estar en un ambiente con instituciones, piensan en seguridad. Y no solo las personas, sino que las empresas. ¿Sí? Pero también hicimos un doble clic en las instituciones. ¿Qué instituciones vamos a incorporar? No solamente una especie de medida de institución a nivel general, sino que incorporamos salud y educación que hace que afecte también la productividad de las personas. ¿Okay? Bueno, esto lo llevamos a los datos. Básicamente les voy a mostrar correlaciones simples. Felicidad en el eje vertical y las distintas variables en el eje horizontal. Y vemos que países más desiguales tienden a reportar en promedio un menor nivel de felicidad. Construimos un indicador que habla de la calidad de instituciones y es más o menos trivial pensar qué medidas pueden ser, corrupción, transparencia, efectividad de las instituciones. Y vemos que en promedio países con mejores instituciones reportan también un mayor nivel de felicidad. Como una proxy de salud utilizamos la expectativa de vida y vemos que países con mayor expectativa de vida, mejor salud, también en promedio reportan un mayor nivel de felicidad. Educación, medida como el promedio de educación por habitante, básicamente tiene una relación positiva también con felicidad. Ahora, todo esto son correlaciones simples. ¿En qué sentido? Que necesitamos controlar por estas variables. Por ejemplo, ingreso también puede traer consigo que tiene mejores instituciones, mejor salud y mejor educación. Entonces, básicamente con técnicas econométricas lo que nos hacemos cargo es de limpiar el efecto de ingreso de las posibles asociaciones con otras variables. ¿Y qué es lo que encontramos? Básicamente que el promedio mundial, que es 5,5, se explica de la siguiente manera. Un 40% salud, más o menos 2 puntos de estos 5,5, un 65% de ingresos, 3,5 puntos, un 10% de instituciones y el efecto negativo de desigualdad nos quita más o menos 0,8 de felicidad. ¿Ok? Un ejercicio paralelo
y cambiamos la medida de instituciones. Y básicamente la reemplazamos por otras 3 que aparecen en el World Happiness Report, que básicamente son una medida de corrupción, de libertad y apoyo social. Y si se fijan, básicamente los resultados se mantienen. Ingresos, salud e instituciones nos llevan a ser en promedio un país más feliz, y por otro lado, un país más desigual nos lleva en promedio a ser menos feliz. Ahora, ¿es Chile diferente? Acá, bueno, ya te agradecieron, Joaquín, pero sin ti no podríamos haber hecho este ejercicio. Usando la CACEN 2013, quisimos excavar en el país. ¿Es cierto que las personas, los chilenos de mayor ingreso, reportan un mayor nivel de felicidad? Y para eso, básicamente, lo que hicimos fue utilizar la CACEN y mostrar resultados por deciles de ingreso. Y ustedes pueden ver en el gráfico que deciles más altos reportan un mayor nivel de felicidad. Se cumple una parte de la paradoja de Easterlin, entonces. ¿Qué pasa si lo vemos en el tiempo? Vemos que Chile crece su nivel de felicidad hasta el 2013 y luego empieza a caer. Básicamente responde más que el mundo al ingreso. Y tiene sentido porque está en esta segunda categoría de países que son de medianos ingresos. Fíjense que llega al 2013, este fatídico año que se produce el estancamiento en Chile y dejamos de crecer en términos de ingreso por habitante. Ahora, otro ejercicio que hicimos fue, de acuerdo a esta composición del mundo, instituciones, salud, ingreso y desigualdad, ¿Chile responde distinto a esas variables? Y en promedio no. De hecho, la única diferencia es que responde marginalmente, un poquitito más respecto a la calidad de las instituciones. Ahora, esto es más bien para explotar la CACEN del 2013. Estadística simple, promedios. Los hombres reportan un mayor nivel de felicidad que las mujeres. Respecto a la edad, existe como una especie de U. Los más jóvenes son más felices que los de 35 y 44 años, y los sobre 70 vuelve a subir la felicidad. Por otro lado, los solteros tienen un mayor nivel de felicidad. Por favor, estadística simple, no tomen ninguna decisión apresurada después de esta conferencia. ¿Qué otra cosa vemos? Educación también crece. Mientras más años de educación tenga un individuo, mayor es el nivel de felicidad. Los ocupados reportan en promedio un mayor nivel de felicidad que los desocupados o inactivos. Y finalmente, el 20% más rico es más feliz que el 20% más pobre. Ahora, de nuevo, esto está todo medio sucio en el sentido que debemos controlar por ciertos factores para limpiar el efecto de cada una de estas variables. Y ese es un ejercicio que hicimos para descomponer el promedio de Chile. En la CACEN, Chile reporta un promedio de 7.6 puntos. Básicamente, un 32% lo explica el ingreso, un 17% de educación, que acá es básicamente parecido en el ejercicio anterior. Solo que en el ejercicio anterior no aparecía educación porque no era significativo ya que el ingreso se llevaba el efecto. Ahora tenemos más heterogeneidad, entonces podemos explotar eso. El otro 50% lo explica salud, la calidad de la salud de los chilenos. El resto, básicamente, por ejemplo, se revierte el efecto. Las personas que tienen pareja son más felices. Las mujeres también son más felices que los hombres. Los que viven en Santiago, por otro lado, en promedio, son menos felices. Y la edad tiene un efecto negativo en la felicidad promedio. Ahora, para ilustrar el punto de controlar, las mujeres reportan en promedio un menor nivel de felicidad. Pero también en la muestra de la CACEN, las mujeres son aquellas que tienen menores ingresos, tienen mayor edad y peor salud. Una vez que uno limpia eso, se revierte y son en promedio más felices que los hombres. Ahora, la edad, les quiero mostrar esto porque son relaciones que se dan básicamente en varios países. Si no me creen, les puedo sonreír o les puedo recomendar los libros de Andrew y Lorraine. La edad tiene una especie de patrón U, el famoso patrón que los jóvenes, la felicidad cae con la edad hasta 50 años y luego crece. Para que les quede aún más claro, cada año que pasa, mi felicidad disminuye y la de Klaus aumenta. Ahora, respecto
a felicidad e ingreso, también tenemos esta especie, esta relación que mostramos al principio, que llega a un punto en donde el ingreso ya deja de tener efecto en la felicidad. ¿Qué número creen que es eso? Está medido en millones de pesos mensuales brutos. Justo, y no fue intencional, justo a los 17 millones de pesos, el chiste se cuenta solo, deja de tener efecto el ingreso a la felicidad. Esto nos dio. Ahora, los dejo con una pregunta. ¿Existen otras medidas de felicidad? O sea, otras encuestas que miden felicidad, la encuesta de expectativas empresariales, así como incluso la última CEP, la encuesta CEP. Y el promedio de felicidad de los chilenos es algo así como 7.6 puntos. Ahora, la pregunta adicional que realiza la encuesta es, ¿cuál es el nivel de felicidad que usted cree que tiene el resto de los chilenos? Y es significativamente menor. Para mí constituye un puzzle. La única explicación que creo que le doy es este famoso dicho que, si viene respecto a la mediana, es que el 80% cree estar sobre la media. Bueno, conclusiones. Esta voy a pasar un poquito rápido en virtud del tiempo. Básicamente encontramos que la felicidad es un tema tanto individual como en políticas públicas e incluso en la investigación que ha explotado en el último tiempo. El nivel de felicidad difiere entre países, sí, y también sus determinantes. Nosotros analizamos que existe una relación con el ingreso, sí en el corte transversal, y sí, pero hasta cierto nivel de ingreso. Los otros determinantes, desigualdad afecta negativamente, mayor salud, instituciones positivamente, así como el ingreso. Ahora, ¿cómo podemos concluir esto? Si se fijan, o si van a cualquier presentación que hable de las perspectivas económicas de cualquier país en desarrollo, fíjense que todos hablan de cómo retomar la senda del desarrollo integral, que ahora es desarrollo integral, inclusivo y sustentable. Y se fijan, y uno va a cualquier presentación, dicen mejores instituciones, mejor salud, mejor educación, más ingreso y mejor distribución del ingreso. De esta manera, retomar la senda del desarrollo integral, que la hemos perdido, nos encamina también a ser un país más feliz. ¿Qué es el desarrollo? ¿Cómo alcanzarlo? Ciertamente sería una gran pregunta para la próxima conferencia de Exponencial 2025. Muchas gracias. Para comentar esta presentación, voy a invitar a Wenceslao Unanue, ingeniero comercial, PhD en Psicología Económica de la Universidad de Sussex y actualmente profesor asociado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo se...? ¿El puntero? No, solo el puntero. Y este se... Creo que... No, para avanzar y para retroceder. Ah, pero ¿y cuál retrocederá? A ver, estamos apostando. Ah, perfecto. Estábamos apostando que funcionara, pero está funcionando. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Klaus. Gracias, Martín, Jaime. Y sobre todo gracias a María José, que se pasó. Le he cambiado, les juro, le he cambiado hoy día yo creo que 4 veces la presentación. Es que yo venía con una presentación y no sabía que iban a hablar tantas cosas de lo que yo pensaba hablar. Entonces me dejaron difícil la cuestión, porque al final, y más encima, tener que comentar lo que está haciendo Martín y Klaus, no es fácil. Yo creo que, mire, todo lo que yo diga aquí voy a tratar de ser bien humilde. Klaus tiene mucha más experiencia incomparable en investigación con la que tengo yo. Y yo voy a hablar de lo que entendí. Cualquier error, omisión es mía. Y la estructuré de cierta forma que
que reconozco que no fue la más inteligente al principio, pero ayer tuve suerte y me encontré con Martín cuando estaba esperando, iba a pedir un Uber, nos fuimos conversando, coincidimos en un montón de cosas y decidí tratar de hacerla más entendible y salieron buenas ideas. Quiero partir con esto de qué es felicidad y las diferentes medidas de felicidad. Ahora no pasa. ¿Y por qué? Yo sé que se ha hablado harto, pero es un tema central. Si uno piensa, y les tengo que reconocer que hasta el año 2013 yo pensaba de la misma forma, básicamente cuando uno piensa en felicidad, piensa en lo que se conoce como el modelo hedónico. Y viene de los antiguos griegos, del hedonismo, que básicamente asumen que la felicidad está asociada con el placer. Hay un autor que se llama Ed Diener, que tiene una historia muy bonita, que él dice que cuando estaba haciendo su doctorado, fue a preguntarle a su supervisor, le dijo, quiero trabajar en felicidad. Y el supervisor le dijo, pero ¿cómo se te ocurre si eso no se puede medir? Y Ed Diener, con su genialidad, le dijo, ya, pero entonces, ¿cómo medimos la depresión? Y el supervisor le dijo, ¿sabes qué? Hazlo. Y se convirtió, yo creo que a mi juicio, en el investigador. Yo creo que no hay un investigador que haya publicado tanto y que haya tenido un impacto tanto como Ed Diener. Murió hace muy poco, lamentablemente. Y en un obituario que yo vi, a la fecha de su muerte, hace algunos años, tenía algo así como cerca de las 300.000 citas. Y me siguen llegando papers de él después de muerte, y parece un déjà vu, pero es que él estaba en esos papers y la cantidad de gente que trabaja con él es impresionante. Bueno, él definió la felicidad desde el hedonismo y se preguntó, bueno, pero una cosa es conceptualizarla, pero otra cosa es medirla, porque si no, ¿para qué me sirve? Si lo que yo quiero saber es si ser felices nos da o aporta algo. Entonces la conceptualizó desde lo hedónico y dijo, mira, tiene básicamente dos componentes. El componente cognitivo, que es esta pregunta de la satisfacción con la vida que se ha hablado harto, pero también tiene el componente emocional. Ahora, Ed Diener no era un experto en emociones, yo tampoco lo soy, y es bien interesante porque cuando uno lee sus papers, a veces habla de afectos, a veces habla de emociones, a veces habla de estados de ánimo. Básicamente no se meten en la discusión, que para los teóricos de las emociones sería una aberración, pero en realidad la conceptualización es esa, tres componentes, y él dice, ¿quién es una persona feliz? Es una persona que tiene una alta satisfacción con su vida, que tiene altas e intensas emociones positivas y ocasionales emociones negativas. Porque somos seres humanos, no podemos evitar esto de querer no tener emociones negativas. Ahora, está la gran polémica si le voy a llamar emociones negativas, emociones displacenteras, le llama positiva y negativa. La pregunta de Klaus y Martín, lo que al menos entendí yo, es que está centrada en esa pregunta de satisfacción con la vida. Y es la pregunta que más usan los economistas. Pero yo creo que fueron muy modestos en lo que presentaron. En lo que presentaron acá, yo me preguntaba cuando lo revisaba y decía, bueno, pero ¿cuántos mensajes hay? Sí, hay muchos mensajes. Y me perdía de repente y trataba de verla de nuevo y decía, chuta, en realidad realmente fueron muy modestos porque hicieron algo que es bien notable. En mi área, al menos, es prácticamente imposible hoy día publicar un paper cross-seccional. ¿Por qué? Porque un paper cross-seccional me refiero a un estudio de campo, no estoy hablando de experimentos. Porque con un estudio cross-seccional donde yo mido la variable dependiente y la variable independiente en el mismo minuto, sobre todo si son autorreportes, ¿cómo sé cuál es la causa y cómo sé cuál es la consecuencia? Entonces, lo que yo entendí fue que ustedes hicieron un estudio panel. En psicología económica, en la ciencia de la felicidad, en psicología social, le llamamos estudios longitudinales. Entonces, cuando Martín decía, controlamos por esto, básicamente lo que hicieron es un estudio longitudinal, un estudio panel, que es lo más potente que existe hoy día. ¿Por qué? Porque controlo por la variable felicidad en el tiempo anterior, que es el mejor predictor de todas las otras. Entonces, bueno, eso es algo que yo creo que Martín decía, bueno, es que es algo técnico. Es algo técnico, pero algo tremendamente importante. Y lo otro es que cuando ellos estudian la parte de la satisfacción con la vida,
ya hicieron el trabajo más difícil, creo yo, que es el tema de construir el panel. Cuando uno se mete en los paneles, eso es horrible, el tiempo que te consume. Yo he tratado de especializarme en estudios longitudinales y la verdad que si uno tiene una sólida teoría, porque no bastan los datos, si uno tiene una buena teoría y tiene estudios longitudinales, uno lo publica donde sea. En los mejores journals, no tengan susto de eso. Si lo que hay que tener es una buena teoría y buenos datos. Entonces, ya tienen los datos de la satisfacción con la vida. Pero también en el World Happiness Report están los datos emocionales o afectivos. Ellos preguntan, usan el PANAS, el Positive and Negative Affect. ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros? Que no da lo mismo la emoción que se use. Por ejemplo, si, no sé, si construyo el modelo de Dinner con alegría, es muy distinto a si construyo el modelo de Dinner con lo que se conoce hoy día como emociones de alto nivel o emociones de self-transcendent emotions o emociones de autotrascendencia. Esta lista la saqué del libro de Barbara Fredrickson. No es que se agoten ahí las emociones, y las emociones son muchas. Pero, por ejemplo, emociones de autotrascendencia es la gratitud, la compasión, el asombro, en el buen sentido el asombro. Entonces, si ustedes hicieron el trabajo del panel, pueden hacer un trabajo increíble en este otro sentido. Me voy a detener un poco acá, porque yo les decía que hasta el 2013 yo tenía esa misma visión, porque yo me inspiré en Daniel Kahneman. Yo tengo dos grandes personas que son las que admiro en la academia, me refiero, admiro más que otras, a Daniel Kahneman, que se ganó el Premio Nobel en Economía, es un psicólogo que ganó el Premio Nobel en Economía como en 2001, 2002, y a Richard Layard, que es uno de los fundadores de este famoso World Happiness Report. Yo me inspiré en ellos y de hecho ellos decían, bueno, cuando hablo de felicidad hablo de subjective well-being o de bienestar subjetivo, que es el modelo de Dinner. Pero el 2013 tuve la suerte de ir a una escuela de verano. Estas son puras coincidencias, pero son buenas coincidencias. Un ex jefe, antes de irme a hacer el doctorado, me dijo, anda a todas las escuelas de verano que puedas. Y yo, les juro, en los 4 años del doctorado fui a todas las escuelas de verano que pude. Y yo antes de irme a hacer el doctorado no tenía idea de lo que era una summer school. Bueno, fui a una escuela de verano en Oslo y tuve la suerte de que la escuela de verano la dio Antonella de la Favé. Y eso me cambió la visión porque ella, por ejemplo, había publicado este paper. Ella es la editor-in-chief del Journal of Happiness Studies, que es un journal muy bueno. Para el que se llama investigación está clasificado en el primer cuartil e incluso en psicología, nunca me acuerdo si es multidisciplinaria o interdisciplinaria, está en el top of field, o sea, en el primer 10%. Bueno, este paper es muy bueno porque te da una clarificación, uno de tantos, donde la felicidad no es solo hedónica, la felicidad es eudaimónica. Ahora, es una visión científica. Para Dinner, la felicidad era hedónica y quizás las cosas que contribuían a esa felicidad era lo eudaimónico. Pero para Antonella y para varios más, la felicidad es hedónica y es eudaimónica. Y ustedes hagan este ejercicio. Muchos de ustedes hacen clases, yo siempre hago esta pregunta, o talleres, o workshops. Pregúntenle a los asistentes qué es la felicidad para ellos. Y siempre salen cosas eudaimónicas y hedónicas. Hemos aprendido mucho, a pesar de que hay muy poca investigación en el Oriente, pero, por ejemplo, no tendríamos a considerar cosas como la tranquilidad o la paz mental. El primero, yo diría que es hoy día el modelo más citado dentro de la ciencia de la felicidad y la eudaimonía. Es un modelo que básicamente entiende la eudaimonía como la buena vida, la vida en virtud. Y básicamente lo que quiero mostrarles es que fue desarrollado por Carol Reef, una tremenda investigadora de Estados Unidos, dirige el Midlife Project, y Corey Keyes de Emory College. Y básicamente ese es el modelo eudaimónico de ellos. De hecho, ellos le llaman primero psychological well-being, como un modelo de bienestar psicológico. Imagínense, el de Dinner se llama bienestar subjetivo. Este se llama bienestar psicológico. Entonces, cosas que incluyen ellos, por ejemplo, propósito en la vida, ya lo mencionaron, propósito y sentido.
relaciones, la necesidad de autonomía. Se abre un mundo. Ahora, mi visión es que en términos del modelo hedónico, casi nadie le puede competir a Ed Diner, o sea, no hay modelo más citado en ese ámbito. Pero en este modelo estamos llenos. Una vez Martin Seligman dijo que se había puesto a calcular la cantidad de variables que podían caer en la eudemonía y había llegado como a 196 variables. Entonces, uno tiene que reducir estas cosas. Bueno, ¿por qué digo eso? Porque yo de verdad creo que fueron muy modestos. O sea, tienen datos, tienen una presentación, yo creo, para hacer al menos 3 o 4 papers. Pueden, por ejemplo, o sea, son ideas que yo tengo. Cuando vi todo lo que presentaron, voy a terminar luego y me quiero adelantar porque ustedes presentan un modelo que de alguna forma lo que yo entendí es que intentan replicar el World Happiness Report, o al menos algunas de las cosas que tiene el World Happiness Report. No sé cómo quiero adelantarme harto porque yo sabía que me iba a quedar pegado, pero quiero en esto. Ahora cómo voy para atrás. Ya no sé. La roja chica. Ellos se hacen estas preguntas en las conclusiones. Y son preguntas fundamentales que tienen que ver con desarrollo y tienen que ver con la calidad de vida de los habitantes. Ya hablaron, por ejemplo, de los beneficios de la felicidad. Sea hedónica, sea eudemónica, nosotros venimos midiendo hace más de 15 años, los beneficios son tremendos en la salud, en las relaciones, en la longevidad. Entonces, por ejemplo, encontrar con un modelo o con datos panel o con datos longitudinales que la desigualdad afecta negativamente a la felicidad o que las instituciones, por ejemplo, son tremendamente importantes, es un tremendo tema de política pública. O sea, yo por lo menos, yo no digo que no haya, yo digo que al menos no he visto. Y con esto termino. Nosotros tuvimos la suerte de ser invitados a Bután el 2013, 2012 creo que fue. Las Naciones Unidas le comandó tratar de pensar en un nuevo modelo de desarrollo. Y yo soy parte del Instituto del Bienestar, también lo fundamos hace más o menos 12 años. Y nos invitaron como parte de un grupo que al principio le llamaron los 50 expertos, después terminaron siendo como 70, pero son de esas cosas que uno cae por suerte. O sea, que no es que sea uno mejor o peor que otro, la cosa es suerte. En esa época un psiquiatra, Daniel Martínez, que es parte del Instituto del Bienestar, tenía muy buenas relaciones con la Cancillería y nos invitaron a la reunión de la ONU en Nueva York, después la ONU comandó y yo tuve la suerte de ser el que hablaba inglés y estar en Inglaterra. Ahí está, bueno, lo que les quería mostrar era esa foto, la verdad yo creo que me va a durar toda la vida, pero a los que tengo ahí en círculo es a Richard Wilkinson y Kate Pickett. Y esto es bien polémico, porque yo siempre tengo problemas cuando hablo de estas cosas. Ellos han dedicado su vida a estudiar los efectos de la desigualdad. Y lo que han encontrado, por ejemplo, está ese libro de Spirit Level, que es maravilloso. Lo que han encontrado es básicamente que mientras más desigualdad, más problemas sociales, más problemas de salud mental. Los países andan peor. Ahora, es polémico, ¿por qué? Porque uno puede pensar, ¿pero por qué la desigualdad? ¿Es un tema de envidia? No, es porque ellos plantean que la desigualdad destruye el capital social. Entonces, la desigualdad tiene asociado todos esos problemas, pero yo al menos no he visto un estudio robusto, panel, de esa calidad. O sea, yo creo que si ustedes pueden mostrar eso, que aunque sea un efecto no muy grande, porque los efectos panel en general no son muy grandes porque controlan por el dato anterior. Lo que estamos diciendo es que más desigualdad me hace menos feliz. Y al hacerme menos feliz, trae todos esos problemas. Entonces, ¿cómo no hacer un tema prioritario para una sociedad preocuparse de la desigualdad? No solo de la pobreza. Así que eso. Muchas gracias.